En mi 30 cumpleaños, mi suegra levantó la copa y dijo: por nuestra pequeña tonta de familia pobre, que vive de nuestro dinero. Mi esposo estalló en una carcajada estruendosa. En ese momento, mi padre se levantó de la mesa e hizo algo que dejó a mi suegra helada en su sitio. Cumplir 30 es un hito que la gente suele celebrar a lo grande. Yo no quería una fiesta ruidosa, pero Rodrigo insistió. Vamos, Esperanza, es una fecha importante, me dijo, mirándome con esos ojos castaños que brillaban con destellos dorados, los mismos destellos que una vez me hicieron enamorarme perdidamente de él. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que aquellos destellos no eran señales de calidez en su alma, sino solo un truco de la luz, engañoso, como tantas otras cosas en nuestra vida familiar. La mañana de mi cumpleaños comenzó con caos. Rodrigo había reservado un salón de banquetes en el Palacio, el restaurante más caro y pretencioso de la ciudad. Yo sabía que esa elección no era realmente para mí, sino para su madre, Beatriz, una mujer que, en los 8 años de nuestro matrimonio, nunca me había llamado por mi nombre, prefiriendo en cambio un impersonal ella o, en el mejor de los casos, nuestra nuera. No te imaginas lo difícil que fue reservar este lugar, se jactaba Rodrigo mientras íbamos al restaurante a discutir el menú. La gente hace fila con 6 meses de anticipación, pero yo moví algunos hilos, y boila. Yo sabía muy bien qué hilos había movido. El dueño del restaurante era un viejo conocido de su padre, Eduardo, un poderoso empresario que controlaba la mitad de la industria de la construcción de la región, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con respeto reverencial por cualquiera mínimamente relacionado con bienes raíces e inversiones. A diferencia de su esposa, mi suegro siempre me trató de manera neutral, no con calidez, pero tampoco con abierta hostilidad. Estaba demasiado absorbido en sus negocios para prestar atención a lo que él llamaba riñas de mujeres. Para él, casar a su hijo era simplemente otra casilla que marcar en la lista de las necesidades de la vida, continuar la línea familiar, mantener la imagen de un hombre de familia respetable, eso era lo que importaba. Y quien se convirtiera en la esposa era secundario, siempre y cuando no estorbara y supiera cuál era su lugar. Mi lugar en la familia Herrera había quedado claro desde el primer día. La compañera silenciosa, la chica agradecida de orígenes humildes, afortunada más allá de lo imaginable por haber sido admitida en la alta sociedad. Mi propia familia era común, de clase trabajadora. Mi padre era ingeniero en una fábrica textil, mi madre maestra de primaria. Nunca vivimos con lujos, pero tampoco pasamos penurias. Mis padres me dieron lo más valioso, educación y la comprensión de que el valor de una persona no se mide por el grosor de su billetera. Mi padre, Fernando, detestó a la familia Herrera desde el primer encuentro. Esperanza, ellos miran a la gente como si fueran mercancía, me dijo mientras volvíamos a casa después de conocer por primera vez a los padres de Rodrigo. Para ellos, todo tiene un precio, incluso el amor. En aquel entonces lo pasé por alto. La juventud, el enamoramiento, el deseo de creer en lo mejor, todo me cegaba ante las señales de alarma. Además, Rodrigo mismo parecía diferente de sus padres, más abierto, sincero, moderno. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba periodismo y él economía. Nos cruzamos por primera vez en una conferencia interfacultades. Yo estaba allí como reportera del periódico estudiantil y él presentaba sobre nuevas tendencias económicas. Recuerdo cómo se plantaba con confianza en el escenario, manejando términos complicados y estadísticas, mientras yo lo miraba, en sentido literal y figurado, pensando que jamás había conocido a un chico tan brillante y guapo. Después de la conferencia, fue él mismo quien se acercó a mí. «Prestabas mucha atención», me dijo con una sonrisa. «Lo apunté todo, incluso más de lo que necesitaba», admití, mostrándole mi cuaderno, lleno de margen a margen. Rodrigo me invitó a un café, luego otra vez, y otra. Nuestro romance avanzó rápido. Apenas 6 meses después, me presentó a sus padres. 3 meses más tarde, me propuso matrimonio. 2 meses después, nos casamos. La boda merece su propia historia. Beatriz tomó el control de todo el evento, convirtiéndolo en una exhibición del estatus de la familia Herrera. 400 invitados, la mayoría de los cuales yo nunca había visto. El salón de un hotel de 5 estrellas, decorado con orquídeas vivas traídas de Tailandia. Mi vestido, elegido por mi suegra sin pedirme opinión, era de un diseñador famoso. Cuesta tanto como un departamento en la capital,
susurró en voz lo bastante alta para que yo oyera, ¿pero que no haría una madre por la felicidad de su hijo? Mis padres apenas eran visibles en ese despliegue grandioso. Los habían sentado en una mesa al fondo, junto a parientes lejanos de los Herrera que solo fueron invitados por número. Mi padre estaba con el rostro adusto, mirándome de vez en cuando con preocupación en los ojos. Mi madre intentaba aparentar que todo estaba bien, pero yo veía cómo se retorcía nerviosamente el borde del mantel. El momento más doloroso llegó con los brindis de los padres. Eduardo habló largo rato, dirigiéndose sobre todo a sus socios de negocios sentados en el lugar de honor. Habló de su exitoso hijo, de la importancia de construir el tipo correcto de familia, de continuar la dinastía Herrera. En cuanto a mí, solo un par de frases de compromiso. Cuando llegó el turno de mi padre, Beatriz intentó interferir. «Quizá deberíamos pasar directamente al baile. Nos estamos quedando sin tiempo», anunció en voz alta al maestro de ceremonias. Pero mi padre ya estaba de pie. No era orador, solo palabras sencillas y sentidas sobre el amor, sobre cómo la felicidad de su hija significaba para él más que cualquier otra cosa en el mundo. «Rodrigo», dijo para concluir, mirando directamente a mi flamante esposo, «recuerda que has recibido lo más valioso que tengo. Cuídala». En ese momento vi a Beatriz inclinarse hacia su amiga y susurrarle algo detrás de la mano. La amiga soltó una risita discreta en respuesta. Los primeros años de matrimonio pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Rodrigo se incorporó a la empresa de su padre, naturalmente, en un puesto directivo desde el inicio. Teníamos un departamento, regalo de bodas de sus padres, espacioso, en un edificio de élite, con muebles y electrodomésticos elegidos, una vez más, por Beatriz. Mi carrera en el periodismo se detuvo casi de inmediato. Al principio, Rodrigo insinuaba que la esposa de un heredero Herrera no debía andar por la ciudad con una grabadora. Después me lo exigió abiertamente, que renunciara. ¿Para qué necesitas ese trabajo? No trae dinero de verdad y te quita tiempo que podrías dedicar a la familia. Por familia se refería, ante todo, a cenas formales, galas benéficas y otros eventos sociales en los que se esperaba que la esposa de Rodrigo Herrera hiciera acto de presencia con el estilo adecuado. Durante 8 años aprendí a sonreír cuando era necesario, a mantener conversaciones triviales y a desviar con gracia las indiscretas preguntas sobre por qué aún no teníamos hijos. Y, en efecto, no había hijos, no porque no los quisiéramos, sino porque simplemente no sucedía. Me sometí a incontables pruebas médicas, recibí tratamientos hormonales, consulté a los mejores especialistas. Rodrigo solo se hizo una prueba una vez, y eso después de mucha insistencia de mi parte. El problema claramente no soy yo, declaró cuando sus resultados salieron normales. Sigue con tu tratamiento. Beatriz utilizaba el tema de la falta de hijos como otra manera de clavarme pullas. Debe de ser cosa de su familia, decía a sus amigas durante el té, sin molestarse en bajar la voz aunque yo estuviera sentada allí mismo. Su madre también solo tuvo un hijo, a diferencia de mí, 3, y todos perfectamente sanos. A Rodrigo le daban igual esos comentarios. Mamá solo se preocupa porque no tenemos hijos, lo despachaba cada vez que yo intentaba hablar del tema con él. Con el tiempo, aprendí a hacer oídos sordos a las punzadas de mi suegra, desarrollando un mecanismo de defensa, desconectarme por dentro, imaginarme lejos, junto al mar, en las montañas, en un bosque, en cualquier lugar excepto aquí, en esta jaula dorada donde iban estrangulando poco a poco mi personalidad. Quizás habría seguido así indefinidamente, de no ser por un acontecimiento que puso mi vida patas arriba. 6 meses antes de aquel fatídico cumpleaños, me topé por casualidad con los registros financieros de la familia. Rodrigo había dejado su portátil abierto y en la pantalla aparecía una hoja de cálculo con ingresos y gastos mensuales. No había querido fisgonear, solo pretendía cerrar la tapa para que no se agotara la batería, pero mis ojos se detuvieron en los números y me quedé helada. Resultó que mi esposo, quien supuestamente ocupaba un cargo directivo en la empresa de su padre, en realidad recibía allí solo un salario simbólico. El dinero de verdad le era transferido cada mes desde la cuenta personal de Eduardo. En verdad, Rodrigo, con sus 32 años, vivía de la mesada de su padre. El hallazgo me sacudió hasta lo más profundo. Durante años se había presentado como un empresario exitoso dentro del imperio familiar, presumiendo de negocios que supuestamente había cerrado, de proyectos que decía haber llevado a cabo,
cuando en realidad no era más que un dependiente, fingiendo ser un hombre de negocios. No lo enfrenté de inmediato. Decidí observar, reunir más información. Y cuanto más descubría, más claro se volvía que todo el mundo de los Herrera estaba construido sobre mentiras y apariencias. Su estatus de élite, su posición social, sus conexiones empresariales, todo se sostenía únicamente en el dinero y la influencia de Eduardo. Rodrigo no había conseguido nada por sí mismo. Peor aún, estaba profundamente endeudado con su padre. Otra hoja de cálculo mostraba las grandes sumas que pedía prestadas para sus caprichos. Y el golpe final, me di cuenta de que incluso nuestro departamento, del que tantas veces me habían recordado como un generoso regalo de sus padres, no era en realidad un regalo, sino una inversión. El departamento estaba registrado formalmente a mi nombre, pero Eduardo nos hizo firmar documentos estipulando que, en caso de divorcio, yo tendría que devolver el costo total de la propiedad. Es solo una formalidad, padre es precavido, no lo pienses, me dijo Rodrigo en su momento con ligereza. Estos descubrimientos cambiaron por completo mi visión de la familia de mi esposo. Los vi como realmente eran, pretenciosos, falsos, viviendo de las apariencias, obsesionados con el estatus y la opinión pública. Y empecé a ver a Rodrigo de otra manera también. ¿Cómo no había notado su inmadurez? ¿Cómo no había visto que, detrás de la máscara de hombre exitoso, no había más que un niño mimado, acostumbrado a obtener todo con solo chasquear los dedos? La respuesta era tan simple como dolorosa, no había querido ver la verdad. Preferí creer en el cuento de hadas que yo misma había pintado, el cuento de un príncipe apuesto, un amor sincero y una familia feliz. Durante ese tiempo llamaba a mis padres más seguido de lo habitual. No les conté mis descubrimientos, no quería preocuparlos, especialmente a mi padre, que recientemente había sido diagnosticado con problemas cardíacos. Pero, de algún modo, con un sexto sentido, él entendía que algo no estaba bien en mi vida. Esperanza, siempre puedes volver a casa, me dijo en una de nuestras llamadas, con tanta sencillez y sinceridad que estuve a punto de romper en llanto. Lo sé, papá, respondí, tratando de mantener mi voz alegre. Recuerda, la verdadera riqueza no es el dinero, son las personas que de verdad te aman. Recordaba esas palabras a menudo en los meses que siguieron, mientras observaba a la familia Herrera casi como desde fuera, viendo todos sus defectos, sus sonrisas falsas, sus emociones fingidas. No sabía qué hacer. Divorcio, intentar reparar la relación, una conversación honesta con Rodrigo, cada opción parecía a la vez posible e imposible. Y entonces llegó mi 30º cumpleaños, un hito que yo habría preferido celebrar en silencio, con mis seres más cercanos. Pero, como ya se mencionó, Rodrigo insistió en una fiesta lujosa, o más bien, fue su madre quien insistió. 30 es una edad importante, declaró Beatriz con tono perentorio. Hay que celebrarlo con estilo. Con estilo, en su entendimiento, significaba el mismo restaurante pretencioso, el Palacio, 80 invitados, la mayoría amigos y colegas de los Herrera, personas a quienes apenas conocía, y un menú cuyo costo probablemente podría alimentar a una pequeña aldea africana durante un año. Decidí no discutir. Después de todo, era solo una noche. Además, había invitado a mis padres y a algunos viejos amigos. La presencia de gente cercana al menos haría la velada más soportable. Mis padres llegaron el día antes de la celebración. Mi padre se veía cansado, su problema de corazón y el viaje largo le estaban pasando factura. Mi madre lo atendía con esmero, ofreciéndole pastillas, agua, insistiendo en que se recostara a descansar. Estoy bien, él la apartó con un gesto. No me trates como a un inválido. Nos sentamos en la cocina de nuestro lujoso departamento, tomando té y hablando de todo y de nada. Me sorprendí pensando que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente en paz, realmente en casa. ¿Cómo va el trabajo, papá?, pregunté, sabiendo que últimamente había habido despidos en la fábrica. Bien, respondió, pero su voz carecía de convicción. Nos las arreglamos. Mi madre le lanzó una mirada rápida que no pude descifrar. Papá, ¿qué está pasando?, pregunté directamente. Él suspiró. La fábrica va a cerrar. El mes que viene será el último turno, y se acabó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería preocuparte. Ya tienes bastante encima. ¿Se las arreglarán económicamente? No te preocupes por nosotros. Mi madre puso su mano sobre la mía. Tenemos ahorros.
Además, tu padre ya encontró otro trabajo, aunque con un sueldo más bajo, pero no nos hundiremos. Sentí una punzada aguda de culpa. Todos esos años yo había vivido en el lujo, sin pensar jamás en cómo vivían mis padres, aceptando regalos caros de los Herrera, viajando a resorts, vistiendo ropa de diseñador, mientras mi padre y mi madre ahorraban, rascando centavos de cada salario, preocupándose por el futuro. «Puedo ayudar», dije con firmeza. «Ni lo pienses», me interrumpió mi padre. «No aceptaremos dinero de ti». «¿Pero por qué no? Es normal ayudar a los padres. Es normal ayudar con tu propio dinero, no con el de tu marido», dijo con firmeza. Quise discutir, decir que tenía mis propios ahorros, aunque en verdad, no muchos, pero en ese momento sonó el teléfono. Era Rodrigo, preguntando si me había acordado de la prueba del vestido para la celebración de mañana. Por supuesto que me acordé, mentí. En realidad, lo había olvidado por completo. El vestido, elegido por supuesto por Beatriz, era otra obra maestra de diseñador, destinada a mostrar la riqueza de la familia Herrera. Tuve que apurarme a arreglarme y salir hacia el salón. Mis padres se quedaron en el departamento, mi padre necesitaba descansar antes del día siguiente. En el salón, mi suegra me esperaba. Examinó críticamente el vestido colgado en un perchero especial, azul oscuro, con la espalda descubierta y un salpicado de cristales en el dobladillo. Por fin, bufó al verme. «Pensé que no ibas a venir». «Perdón, estaba hablando con mis padres». «Ah, así que ya llegaron», frunció los labios como si hubiera probado algo agrio. «Espero que se hayan preparado para el evento de mañana. ¿Compraron ropa adecuada?» Sentí como hervía la rabia en mi interior. «Mis padres siempre se visten de manera apropiada para la ocasión», respondí, tratando de mantener la voz serena. «Vaya, vaya», sonrió con sorna Beatriz. «Recuerdo que en tu boda, tu padre llevaba un traje que había pasado de moda 20 años atrás». Me quedé callada. No tenía sentido discutir con ella. Además, estábamos en un salón lleno de otras clientas y asesoras. La prueba del vestido se desarrolló en una atmósfera tensa. Mi suegra comentaba cada detalle, cada pliegue del vestido. «Hay que entallar la cintura», ordenó a la modista, «y acortar las mangas. Y por el amor de Dios, haz algo con esta palidez», esto último dirigido a mí. «Reserva una sesión urgente de bronceado». Al salir del salón, Beatriz de pronto me tomó del brazo, un gesto que para los demás podría haber parecido amistoso, pero que en realidad no era más que su manera de controlar mis movimientos. «Escucha, Esperanza», empezó con ese tono que reservaba para las conversaciones particularmente desagradables. «Mañana es un día muy importante. Estarán todos nuestros amigos, los colegas de Eduardo, los socios. Te pido que controles a tus padres». «¿Qué quiere decir con eso?». Me detuve en medio de la acera. «Literalmente eso. En la boda, tu padre hizo ciertos comentarios que nos pusieron en una posición incómoda. No quiero que se repita. Mi padre es un hombre digno y jamás ha hecho comentarios inapropiados». Sentí la sangre subir a mi rostro. «Oh, por favor», Beatriz agitó la mano con desdén. «Todo ese discurso sobre los valores reales y los sentimientos verdaderos, todos saben cuál es su precio, querida. Y el de tu familia, seamos sinceros, no es muy alto». En ese instante algo dentro de mí se rompió. Todo lo que había tragado en 8 años de matrimonio, las ofensas, las humillaciones, las veces que me mordí la lengua por la paz, salió a la superficie convertido en una furia fría y controlada. «¿Sabes qué, Beatriz?», dije en voz baja pero firme. «Tienes razón, todos saben su precio. Y tu familia, con todo su dinero y sus conexiones, no vale ni una décima parte de lo que vale la mía». Se quedó helada, con la boca abierta. En 8 años nunca me había atrevido a hablarle de esa manera. «¿Qué acabas de decir?», logró articular al fin. «Me escuchaste perfectamente. Y mañana, en la celebración, estaré al lado de mis padres. Y si alguien», acentué la palabra, mirándola directamente a los ojos, «se atreve a faltarle el respeto, no me quedaré callada. No lo dudes ni un segundo». Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza desbocada, pero por dentro me sentía asombrosamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía real, no una muñeca, no un adorno en la puesta en escena de la familia Herrera, sino una persona viva, con dignidad propia. Esa tarde, cuando Rodrigo volvió a casa,
comprendí que Beatriz ya se había quejado con él. Entró al apartamento dando un portazo. ¿Qué te crees que estás haciendo?, ladró en lugar de saludar. Yo estaba en la cocina con mis padres. Tomábamos té y hablábamos de la fiesta del día siguiente. Hola, Rodrigo, respondí con calma. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Has sido grosera con mi madre. Me llamó llorando. No fui grosera. Solo le pedí que tratara a mis padres con respeto. La mirada de Rodrigo se dirigió a mi padre y a mi madre, como si recién entonces notara su presencia. Buenas noches, Fernando, Carmen, murmuró entre dientes. Hola, Rodrigo, contestó mi padre. ¿Por qué no te sientas? Hablemos tranquilos. No hay nada de qué hablar. Esperanza, unas palabras en privado. Asintió hacia la sala. Lo seguí. En cuanto salimos de la cocina, me agarró del brazo. ¿Estás loca? Siseó. Mañana es un día importante. Estarán todos nuestros conocidos y tú buscándote pleitos con mi madre. Yo no empecé ninguna pelea. Tu madre volvió a insultar a mi familia. Y simplemente le hice saber que no lo toleraré más. ¿Insultar? Lo único que quiere es que mañana todo salga perfecto. ¿Perfecto para quién, Rodrigo? ¿Para tu madre? ¿Para tu padre? ¿Y qué hay de mí? Es mi cumpleaños, y sin embargo todas las decisiones se toman sin mí. Me soltó el brazo y se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Esperanza, no discutamos. Mañana es un día importante. Tenemos que guardar las apariencias. ¿Un rostro? ¿O una máscara? Se me escapó. ¿Qué quieres decir? Y de repente comprendí que estaba agotada, cansada de fingir, de actuar, de ser alguien que no era. Nada, suspiré. Simplemente pasemos el día de mañana. Rodrigo me miró fijamente, como tratando de descifrar qué me estaba pasando, pero, como siempre, no profundizó más. Entonces perfecto, dijo aliviado. Y por favor, mañana controla tus emociones. Me besó en la mejilla, un beso seco, formal, y se fue a la ducha. Yo regresé a la cocina, donde mis padres me esperaban. ¿Todo está bien?, preguntó mi madre con ansiedad. Sí, todo está bien, sonreí, tratando de parecer despreocupada. Mi padre me observaba con su mirada aguda y perspicaz. Esperanza, sabes que puedes contarnos si algo anda mal. Lo sé, papá. Es solo un pequeño malentendido. Eso pasa en todas las familias. Asintió, pero vi que no me creía. Mi padre siempre había sentido cuando no decía la verdad. El resto de la tarde lo pasamos preparando todo para el día siguiente. Ayudé a mi madre a planchar su vestido para la celebración. Pasamos mucho tiempo eligiendo qué joyas debía ponerse. Mi padre se sentó a ver las noticias en la televisión, comentando de vez en cuando alguna historia especialmente llamativa. Rodrigo se mantuvo distante, cenó con nosotros, intercambió un par de frases de cortesía con mis padres y luego desapareció en su despacho, alegando trabajo urgente. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo y pensando en cuánto había cambiado mi vida en 8 años, y cuánto había cambiado yo. De una chica segura y ambiciosa, me había convertido en una sombra, un apéndice del apellido Herrera. Rodrigo dormía a mi lado, respirando suavemente. Dormido, su rostro parecía más joven, más vulnerable. A veces, en esos momentos, recordaba por qué me había enamorado de él, su entusiasmo, su capacidad de soñar, su don de ver el mundo en colores vivos. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿Cuándo se había transformado el hombre al que amaba en una copia de su padre, un empresario frío y calculador? La mañana de mi cumpleaños comenzó a toda prisa. Una peluquera, una maquilladora, una manicurista, todas convocadas a nuestro departamento por orden de Beatriz. Mi madre, al ver aquel desfile de profesionales, solo sacudió la cabeza. Esperanza, eres hermosa sin todo esto, me dijo cuando quedamos a solas un momento. Gracias, mamá. Pero ya sabes, con los Herrera, todo tiene que ser perfecto. Sí, lo sé, suspiró. Solo no olvides que no eres solo una Herrera, también eres una Mendoza. Mendoza, el apellido de soltera de mi madre, que yo casi había olvidado con los años. Beatriz siempre torcía la nariz cuando lo escuchaba. Qué vulgar, solía decir. Menos mal que ahora eres una Herrera. A las 4 de la tarde ya estaba completamente lista. El peinado, un elaborado recogido, el maquillaje impecable, el vestido nuevo me quedaba como un guante. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, hermosa, pulida,
con un maquillaje perfecto y unos ojos vacíos. ¿Dónde había quedado aquella chica viva, auténtica? Mis padres también estaban listos. Mi madre, con un vestido modesto pero elegante de color verde oscuro. Mi padre, con un traje nuevo que habían comprado especialmente para la ocasión. «Estás guapísimo, papá», dije, acomodándole la corbata. «Gracias, hija», sonrió. Decidí que debía estar a la altura del evento. En sus ojos vi una mezcla de orgullo y preocupación, orgullo por mí y la preocupación de que mi deslumbrante posición social no fuera tan feliz como parecía. Rodrigo había pedido 2 coches, uno para nosotros, otro para mis padres. «Será más cómodo», explicó. Pero yo sabía la verdadera razón, simplemente no quería viajar en el mismo coche con mis simples padres. El restaurante El Palacio brillaba con luces. A la entrada, los camareros recibían a los invitados con bandejas de champán. La gente ya empezaba a llegar, en su mayoría colegas y amigos de los Herrera. Vi a mis padres detenerse con cierta incomodidad en la entrada, sin saber a dónde ir. «Mamá, papá», dije, tomando una copa de champán de una bandeja. «Vengan, les mostraré su mesa». Me aseguré de que su mesa estuviera junto a la nuestra, para que no se sintieran relegados como en la boda. Beatriz lo notó, apretó los labios, pero no dijo nada. Los invitados llegaban uno tras otro. Yo estaba en la entrada con Rodrigo, recibiendo felicitaciones y regalos. A la mayoría de los invitados apenas los conocía, socios de negocios de mi suegro, amigas de mi suegra, parientes lejanos. Pero también estaban mis amigos, varios compañeros de clase con quienes mantenía el contacto y 2 colegas de la revista en la que una vez trabajé. Cuando todos estuvieron reunidos, comenzó el banquete. El maestro de ceremonias, un animador muy conocido en la ciudad, anunció la apertura de la celebración. Hubo felicitaciones, brindis, números musicales. Todo estaba organizado con la típica grandiosidad de los Herrera. Yo estaba sentada en la mesa central, entre Rodrigo y su padre. Eduardo, como de costumbre, era parco, asentía de vez en cuando con la música, aplaudía con cortesía a los artistas, pero pasó la mayor parte de la velada deslizando el dedo por algo en su teléfono. Beatriz, en cambio, estaba en su elemento, moviéndose de mesa en mesa, charlando con los invitados, riendo ruidosamente de los chistes del animador, inclinándose de vez en cuando para susurrarle algo al oído a Rodrigo. Después del tercer brindis, noté que mi padre estaba pálido. «Papá, ¿te encuentras bien?», pregunté, acercándome a su mesa. «Sí, no te preocupes», me regaló una débil sonrisa. «Solo está un poco cargado el aire aquí. ¿Quieres salir a la terraza a tomar aire fresco?». «Buena idea. Voy unos minutos». Lo vi salir, y la ansiedad se apoderó de mí. Su salud había empeorado últimamente, aunque intentaba no demostrarlo. Rodrigo, al notar mi preocupación, se acercó. «¿Qué pasa? Papá no se siente bien». Salió a tomar aire. «No es nada», Rodrigo lo desestimó con un gesto casual. «Respirará un poco y se sentirá mejor. Vamos, es hora de tu baile». Volví a la mesa, aunque mis pensamientos se quedaron con mi padre. En ese momento, el maestro de ceremonias anunció el baile especial de la cumpleañera con su esposo. Rodrigo me condujo al centro del salón. Empezó a sonar una música lenta y giramos por la pista. «Sonríe», me susurró Rodrigo, sujetándome por la cintura. «Todos nos están mirando». Obedientemente estiré los labios en una sonrisa, mientras pensaba en lo falsa que se había vuelto mi vida. Incluso en un momento tan íntimo como un baile con mi marido, lo que importaba no eran nuestros sentimientos, sino la impresión que causábamos a los demás. Tras el baile, comenzó un desfile de felicitaciones. Uno tras otro, los invitados se acercaban al micrófono, ofrecían palabras cálidas, entregaban regalos. La mayoría de los discursos sonaban mecánicos, insinceros. Elogiaban mi belleza, mi afortunado matrimonio, lo suertuda que era por haber entrado en la familia Herrera. Finalmente, llegó el turno de los padres de Rodrigo. Eduardo se puso de pie, tomó el micrófono y pronunció un discurso breve pero florido. «Esperanza», dijo al final, «eres una esposa digna para nuestro hijo. Te deseo salud, belleza y, por fin, que nos bendigas con nietos». Sonreí educadamente, ya acostumbrada a esas insinuaciones. Beatriz miraba expectante a su marido, claramente esperando que le pasara el micrófono. Pero cuando Eduardo terminó, simplemente volvió a sentarse. Eso claramente no formaba parte de sus planes.
Ella misma se levantó, caminó con determinación hacia el centro del salón y le quitó el micrófono al animador. Queridos amigos, empezó, recorriendo el salón con la mirada, hoy es un día de celebración. El 30º cumpleaños de nuestra nuera, Esperanza. Una fecha hermosa, una chica hermosa. El salón zumbó con aprobación. Alguien gritó, un beso. Beatriz sonrió, esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Sí, sí, habrá besos. Pero antes quiero decir unas palabras. Sentí un nudo apretarse dentro de mí. Algo en su tono, en su expresión, me dijo que estaba por suceder algo desagradable. Esperanza llegó a nuestra familia hace 8 años. Una chica sencilla de una familia común. ¿Quién hubiera pensado entonces que encajaría en nuestro círculo tan convenientemente? Un murmullo de risas recorrió la sala. Vi a mi madre ponerse rígida en la mesa de al lado. En estos años, ha aprendido mucho. Se ha convertido en una verdadera herrera, elegante, presentable. Es cierto que aún no hay hijos, pero confiemos en que eso sea solo temporal. Otra risita. El calor me subió al rostro. Y hoy quiero proponer un brindis por nuestra Esperanza, por nuestra pequeña tonta de familia pobre, que vive de nuestro dinero. El silencio cayó sobre el salón. Me quedé mirando a Beatriz, incapaz de creer lo que oía. A mi lado, Rodrigo estalló de repente en una carcajada que sonó especialmente cruel en medio del silencio. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi padre, que acababa de volver de la terraza, se levantó lentamente de su asiento. Pálido pero resuelto, caminó hacia el centro del salón, donde Beatriz permanecía con la copa levantada. Papá, quise detenerlo, pero ya se movía, erguido, con una expresión en el rostro que nunca antes le había visto. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a mi padre, un simple ingeniero de fábrica, abriéndose paso hacia el micrófono en aquel lujoso restaurante. Beatriz se quedó petrificada con su sonrisa congelada, sin comprender claramente lo que ocurría. Cuando mi padre llegó hasta ella, dio un paso atrás involuntariamente. Disculpe, dijo con calma, aunque su voz tenía un filo de acero. ¿Puedo tomar el micrófono? Beatriz, tomada por sorpresa, se lo entregó sin decir palabra. Mi padre lo tomó y se volvió hacia el salón. Su rostro estaba pálido pero firme. Vi a mi madre incorporarse a medias en su asiento, preocupada por su salud. Buenas noches, estimados invitados, comenzó mi padre. Mi nombre es Fernando, soy el padre de Esperanza, a quien hoy están felicitando. Contuve la respiración. ¿Qué diría? ¿Provocaría un escándalo? Conocía a mi padre como un hombre tranquilo y reservado. Pero después de semejante insulto, tenía todo el derecho a enojarse. Quisiera decir unas palabras sobre mi hija, continuó, sobre la Esperanza que yo conozco, no la que Beatriz acaba de describir. La sala enmudeció. A mi lado, Rodrigo se tensó, claramente dispuesto a intervenir si mi padre iba demasiado lejos. Eduardo por fin dejó el teléfono y observó con interés. Mi hija no es una tonta, la voz de mi padre resonó firme. Se graduó de la universidad con honores, trabajó en una revista prestigiosa, tenía perspectivas de una carrera exitosa, pero eligió la familia, tu familia, los Herrera. Beatriz palideció. Claramente no esperaba ese giro. En cuanto a la pobreza, mi padre esbozó una leve sonrisa, todo es relativo. Por supuesto, mi esposa y yo nunca tuvimos tanto dinero como la familia Herrera. Somos gente sencilla, trabajadora, yo soy ingeniero, mi esposa es maestra. No conducimos autos de lujo, no vacacionamos en resorts de élite, pero nunca fuimos pobres. Hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada. Le dimos a nuestra hija lo más importante, una educación y la comprensión de que la dignidad humana no se mide por el grosor de la billetera. Le enseñamos la honestidad, el trabajo duro y el respeto por las personas, sin importar su estatus social. Y estoy orgulloso de la persona en la que mi Esperanza se ha convertido. Las lágrimas llenaron mis ojos. Rodrigo me miraba con una expresión que no supe leer, algo entre sorpresa y desconcierto. Y una última cosa, mi padre se volvió hacia Beatriz, sobre el dinero. Mi hija nunca ha vivido del tuyo, Beatriz. Ella vivió con tu hijo, construyó un hogar para él, lo apoyó en todo. A eso se le llama familia, no dependencia. Mi suegra permanecía como de piedra. En su rostro había tal desconcierto que parecía como si la hubieran golpeado. Y ahora, mi padre le devolvió el micrófono al animador,
Me gustaría volver a la celebración del cumpleaños de mi hija. Esperanza, feliz aniversario. Tu madre y yo te queremos muchísimo. Se dio la vuelta para marcharse, pero de repente se detuvo, se tambaleó y se llevó la mano al pecho. Un dolor agudo se reflejó en su rostro. Papá. Corrí hacia él, viendo cómo la sangre se le escapaba del rostro. Intentó decir algo pero no salieron palabras. Sus rodillas cedieron y comenzó a desplomarse. Llamen a una ambulancia. Grité, sosteniéndolo. Tiene problemas cardíacos. El salón estalló en caos. Alguien salió corriendo a buscar un teléfono, otros intentaron ayudar. Mi madre corrió hacia nosotros, con el rostro contraído de horror. Fernando, resiste. Susurraba, acariciándole la cara. La ambulancia ya viene. Mi padre yacía en el suelo, respirando con dificultad, de manera desigual. Yo le sostenía la mano, sintiéndola enfriarse. Esperanza, susurró con esfuerzo, lamento haber arruinado tu fiesta. No digas tonterías, papá, le apreté la mano. No arruinaste nada. Eres el mejor padre del mundo. Rodrigo estaba cerca, pálido y desconcertado. La ambulancia viene en camino, dijo. Aguanta, Fernando. Beatriz se había apartado, claramente sin saber cómo reaccionar. Eduardo se acercó y se arrodilló junto a mi padre. Conozco a un excelente cardiólogo, dijo. Lo llamaré ahora para que reciba a la ambulancia en el hospital. Lo miré sorprendida. Ese gesto parecía tan poco propio de él que no supe cómo responder. La ambulancia llegó 10 minutos después, aunque a mí me parecieron una eternidad. Los médicos evaluaron rápidamente el estado de mi padre, le conectaron un monitor cardíaco, iniciaron una vía intravenosa. Sus rostros eran graves, sus movimientos rápidos y precisos. Infarto, dijo uno de los doctores. Hay que llevarlo al hospital de inmediato. Lo subieron a una camilla y lo sacaron hacia la salida. Yo caminaba a su lado, sujetándole la mano. Iré con él, le dije a mi madre, que venía detrás, llorando en silencio. Yo también, respondió, secándose las lágrimas. Cuando la ambulancia se alejó, llevándose a mis padres, me quedé paralizada en la entrada del restaurante. La celebración estaba irremediablemente arruinada, pero eso era lo que menos me importaba. La vida de mi padre pendía de un hilo, y todo lo demás parecía trivial, insignificante. Rodrigo se acercó a mí. Esperanza, lo siento mucho, dijo, intentando abrazarme. No sabía que los problemas cardíacos de tu padre eran tan graves. Me aparté. En ese momento no podía soportar su contacto. Te reíste, dije en voz baja. Cuando tu madre me insultó a mí y a mi familia, te reíste. Se mostró incómodo. No pensé que lo tomaras tan en serio. Mi madre solo estaba bromeando. ¿Bromeando? Lo miré incrédula. ¿Llamarme tonta de familia pobre delante de todos los invitados eso es una broma? Esperanza, estás exagerando. Madre puede ser dura a veces, pero no quiso hacerte daño. Negué con la cabeza. No me mientas ahora, Rodrigo. Tu madre me ha odiado desde el día en que nos conocimos, y lo sabes. Abrió la boca para protestar, pero en ese momento se acercó Eduardo. Esperanza, dijo, he enviado a mi chofer. Te llevará al hospital. Y ya he arreglado para que el profesor Martínez supervise la atención de tu padre. Gracias, Eduardo, me sorprendió sinceramente su preocupación. Pero puedo tomar un taxi. No discutas, respondió con firmeza. Mi chofer ya está esperando. Rodrigo, acompaña a tu esposa. Rodrigo asintió y me tomó del brazo. Caminamos hacia la salida en silencio. En las puertas vi a Beatriz. Estaba de pie, abrazándose a sí misma, con el rostro desencajado y confundido. Esperanza, empezó cuando pasamos, yo no quise. Ahora no, la interrumpí. Necesito estar con mi padre. En el coche de mi suegro me senté mirando por la ventana, pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Apenas una hora antes era la cumpleañera en una lujosa fiesta y ahora iba camino al hospital sin saber si mi padre sobreviviría. Rodrigo estaba a mi lado en silencio. Quizá entendía que cualquier palabra sería inútil, o quizá simplemente no sabía qué decir. En el hospital nos recibió el profesor Martínez, un médico mayor, de barba canosa y mirada atenta. ¿Son familiares de Fernando?, preguntó. Soy su hija, respondí. Su padre está en cuidados intensivos. Ha sufrido un infarto masivo. Su estado se ha estabilizado, pero es grave. Requerirá cirugía. ¿Cirugía? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sí, un bypass.
pero primero debe estabilizarse por completo. Por ahora, la prioridad es mantener su corazón funcionando. ¿Puedo verlo? Solo a través del cristal. No se permiten visitas dentro de la UCI. Caminamos por el pasillo hasta cuidados intensivos. A través del ventanal vi a mi padre acostado en la cama, rodeado de cables y tubos. Mi madre estaba junto a él, sosteniéndole la mano. Parecía 10 años mayor. Mamá, golpeé el vidrio suavemente. Ella levantó la cabeza, me vio y salió al pasillo. ¿Cómo está?, pregunté, abrazándola. Sin cambios todavía, se veía agotada. Los médicos dicen que las próximas 24 horas serán críticas. Nos sentamos en un banco del pasillo. Rodrigo permanecía cerca, incómodo, sin saber qué hacer. Esperanza, dijo finalmente, ¿quizá debería volver a casa? Alguien tiene que explicar a los invitados, arreglar las cosas con el restaurante. Asentí. Sí, ve. Yo me quedaré aquí. ¿Estás segura? Puedo quedarme contigo. No hace falta. Ve. Se inclinó para besarme en la mejilla, pero aparté el rostro. Después de todo lo sucedido, su contacto solo me repelía. Rodrigo se marchó, y mi madre y yo nos quedamos en el pasillo del hospital, mirando a mi padre a través del cristal mientras luchaba por su vida. ¿Qué pasó en el restaurante?, preguntó mi madre tras un largo silencio. Yo estaba sentada lejos y no escuché lo que dijo tu suegra. Solo vi que tu padre se levantó de repente y caminó hacia ella. Le conté lo del brindis de Beatriz, la risa de Rodrigo y cómo mi padre se había puesto de pie con dignidad para defenderme. Siempre te ha protegido, dijo mi madre con una sonrisa triste, desde que eras niña. ¿Recuerdas cuando los niños se burlaban de ti en la escuela por las gafas? Fue directamente al director e hizo tal escándalo que nadie volvió a atreverse a molestarte. Recordé eso, y muchos otros momentos. Mi padre siempre había sido mi protector, mi roca, el que creía en mí incondicionalmente y me amaba sin límites. No debería haberse alterado tanto, susurré. Era mi lugar poner a Beatriz en su sitio. No te culpes, me tomó la mano. Hizo lo que creyó correcto, defendió el honor de su hija. Pasamos la noche entera en el hospital. Las enfermeras nos trajeron té, los médicos revisaban periódicamente a mi padre, diciendo que su estado no había empeorado, pero tampoco había mejorado mucho. Por la mañana llegó Eduardo, solo, sin Rodrigo ni Beatriz. Trajo termos con café caliente y bollos recién hechos. ¿Cómo está Fernando?, preguntó, entregándonos la comida. Sin cambios, respondió mi madre. Gracias por su preocupación, Eduardo. Asintió y se sentó a nuestro lado. He hablado con el profesor Martínez. Cree que la cirugía debería hacerse en la capital, en el centro de cardiología. Puedo organizar el traslado en cuanto Fernando esté lo bastante estable para moverse. Lo miré sorprendida. ¿Por qué hace todo esto? Eduardo guardó silencio un momento, mirando a lo lejos. Sabes, Esperanza, dijo al fin, ayer tu padre actuó como un verdadero hombre, un hombre con dignidad. Respeto a personas así, sin importar su situación económica. No supe qué responder. Ese Eduardo no se parecía en nada al empresario frío y calculador que había conocido todos estos años. Y además, añadió en voz baja, me avergüenza el comportamiento de mi esposa y de mi hijo. Lo que pasó ayer fue imperdonable. Se levantó, se sacudió la chaqueta. Yo me encargaré de todo con Martínez. Sé fuerte, todo saldrá bien. Cuando mi suegro se marchó, mi madre me miró perpleja. ¿Siempre fue así? No, negué con la cabeza. Nunca. Al mediodía, la condición de mi padre había mejorado un poco. Los médicos dijeron que, si el progreso continuaba, en 2 días podría ser trasladado a la capital. Rodrigo llegó por la tarde. Se veía cansado y apagado. ¿Cómo está tu padre?, preguntó al acercarse. Un poco mejor, respondí. Tu padre sugirió trasladarlo a la capital para la cirugía. Rodrigo asintió. Sí, me lo dijo. Es una buena idea. Los mejores cardiólogos están allí. Nos quedamos en silencio. Entre nosotros se alzaba un muro que parecía imposible de superar. Esperanza, dijo por fin, necesitamos hablar. Ahora no, Rodrigo, no puedo. Lo entiendo, pero quiero que sepas lamento lo que pasó ayer. Y mi madre también. Lo miré con una ironía cansada. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué ninguno de los dos vino al hospital ayer? ¿Por qué ni siquiera llamaron para preguntar por mi padre? No queríamos entrometernos, pensamos que necesitabas estar con tus padres. No mientas, Rodrigo.
Solo estaban avergonzados. Después de lo que hizo tu madre, después de que tú te rieras con ella. Bajó la cabeza. Sí, estoy avergonzado, pero quiero enmendarlo. Hay cosas que no se pueden enmendar. Me giré hacia la ventana. Vete a casa, Rodrigo. Yo me quedo aquí. Necesitas descansar. No has dormido en toda la noche. No puedo dejar a mi padre. Entonces yo también me quedo. No hace falta. Mamá está aquí, nos arreglaremos. Quiso discutir, pero lo pensó mejor. Está bien, llámame si necesitas algo. Cuando Rodrigo se fue, mi madre puso su mano en mi hombro. No seas tan dura con él, Esperanza. Está intentando ayudar. Intentando ahora, reí amargamente. ¿Pero dónde estuvo todos estos años, cuando su madre me humillaba a mí y a mi familia? Mi madre suspiró. Las personas pueden cambiar, hija. A veces hace falta un golpe fuerte para mirarse de verdad. No dije nada. No quería discutir con mi madre, sobre todo ahora, cuando todos nuestros pensamientos estaban en mi padre. Los 2 días siguientes transcurrieron entre las paredes del hospital. El estado de mi padre mejoraba poco a poco, aunque seguía en cuidados intensivos. Los médicos decían que la dinámica era positiva, pero que debíamos estar preparados para la cirugía. Eduardo venía todos los días, traía comida, hablaba con los médicos. Gracias a sus contactos, a mi padre le dieron una habitación aparte en la UCI y le asignaron a las mejores enfermeras. Rodrigo también venía, pero nunca por mucho tiempo. Era como si sintiera que su presencia no era bien recibida y prefiriera no imponerse. Beatriz nunca apareció, solo envió una enorme canasta de frutas con una nota: que te mejores, Fernando. Al tercer día, el profesor Martínez nos dijo que mi padre podía ser trasladado a la capital. Su condición está estable, explicó. Por supuesto, existe un riesgo, pero en la capital recibirá una atención más avanzada. Eduardo organizó todo en cuestión de horas: un avión medicalizado, un equipo de médicos y una ambulancia que nos recibiría en la capital. Volverás con tu padre, me dijo. Tu madre podrá unirse después, una vez que Fernando esté hospitalizado. Le estaba agradecida a mi suegro por su ayuda, aunque todavía no entendía por qué me mostraba tanta atención. Gracias, le dije. No sé cómo podremos pagarte esto. No es necesario agradecerme, respondió con un gesto de la mano. Solo manténme informado sobre su estado. El día de la partida preparé una pequeña maleta con solo lo esencial. Mi madre tuvo que quedarse un poco más para ocuparse de algunos asuntos antes de viajar a la capital, así que volé con mi padre y el equipo médico. Rodrigo vino a llevarme al aeropuerto. Viajamos en silencio. Yo miraba por la ventana, pensando en la cirugía que se avecinaba, en cuanto había cambiado mi vida en apenas unos días. En la entrada de la terminal, Rodrigo de pronto me tomó la mano. Esperanza, dijo con seriedad, quiero que sepas que te esperaré. Aquí, el tiempo que haga falta. Lo miré sorprendida. ¿Qué quieres decir? Sé que ahora hay un abismo entre nosotros, y es culpa mía, pero quiero arreglarlo. Dame una oportunidad. Retiré mi mano. Ahora no es momento para esta conversación, Rodrigo. La vida de mi padre pende de un hilo. Lo sé. Solo quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Asentí y caminé hacia la terminal sin mirar atrás. En ese momento, todos mis pensamientos estaban con mi padre. El vuelo transcurrió sin problemas. El avión medicalizado estaba completamente equipado y los médicos lo monitoreaban constantemente. Estaba consciente, pero débil, apenas hablaba. En la capital nos recibió una ambulancia que lo llevó de inmediato al centro de cardiología. Lo ingresaron enseguida para un examen mientras a mí me pedían esperar en una sala especial para familiares. Después de una hora, salió un médico, un hombre alto, de mediana edad, con ojos cansados pero atentos. ¿Es usted familiar de Fernando?, preguntó. Sí, soy su hija. Hemos hecho una primera evaluación. Su estado es estable, pero necesita una cirugía urgente. Tiene una enfermedad coronaria de 3 vasos. Necesita una cirugía de bypass. ¿Cuándo será la operación? Mañana por la mañana. Ahora mismo está en preparación preoperatoria. ¿Puedo verlo? Solo 5 minutos. Necesita descansar. Entré en la sala de cuidados intensivos. Mi padre yacía en la cama, rodeado de aparatos médicos. Se veía tan indefenso, tan frágil. Nunca lo había visto así. Papá, le tomé la mano, ¿cómo te sientes? Me regaló una sonrisa débil. Bien, hija.
No te preocupes. Mañana es la operación. Todo saldrá bien. Los médicos aquí son los mejores. Lo sé, me apretó la mano. Esperanza, escúchame. Si algo pasa, no pasará nada, lo interrumpí. Vas a vivir una vida larga y feliz. Esperanza, su voz era débil pero insistente. Óyeme, si algo pasa, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Te has convertido en una mujer fuerte e inteligente. Y quiero que seas feliz. Las lágrimas me llenaron los ojos. Papá, no llores, sonrió apenas. Solo quiero que pienses en tu vida, en si de verdad eres feliz con Rodrigo, en lo que realmente quieres. No supe qué responder. Los acontecimientos recientes habían puesto mi vida patas arriba, mi matrimonio, la familia Herrera, todo. Lo pensaré, papá, te lo prometo. Bien, cerró los ojos. Ahora ve a descansar. Necesitas fuerzas. Entró una enfermera. Se acabó la visita, dijo. Su padre necesita descansar antes de la cirugía. Besé a mi padre en la frente y salí. En el pasillo me esperaba una trabajadora social del hospital. Se ha reservado una habitación para usted en la casa de huéspedes del hospital, me informó. Está muy cerca, a solo 5 minutos a pie. Podrá descansar allí. Le di las gracias y me dirigí en esa dirección. La casa de huéspedes era pequeña pero cómoda. La habitación tenía una cama, un televisor, un pequeño refrigerador con agua y jugos. Solo entonces me di cuenta de lo agotada que estaba. 3 días sin dormir bien, el estrés y la preocupación constantes, todo me había pasado factura. Me duché y me derrumbé en la cama. Me despertó el sonido del teléfono. Era mamá, había llegado a la capital y ya iba camino al hospital. ¿Cómo está papá?, preguntó ansiosa. Estable. La operación está programada para mañana. Estaré allí en media hora. Me levanté, me vestí rápidamente y volví al centro. Mamá ya estaba allí, hablando con el médico. La cirugía es compleja, decía el doctor, pero tenemos mucha experiencia con estos procedimientos. Las probabilidades son buenas. Mamá asintió, apretando con fuerza su bolso entre las manos. Cuando me vio, me dedicó una débil sonrisa. Esperanza, ¿te ves mejor? ¿Descansaste un poco? Sí, un poco. Nos permitieron una breve visita con papá. Estaba débil pero consciente y reconoció a mamá. Incluso bromeó sobre su expresión preocupada. No me mires así, Carmen, dijo. No pienso irme al otro lado todavía. Mamá sonrió entre lágrimas. Por supuesto que no. Aún tendrás nietos a quienes cuidar. Pasamos todo el día en el hospital, saliendo solo un rato para comer y descansar un poco en la casa de huéspedes. Por la tarde nos dijeron que papá estaba siendo preparado para la cirugía y que volviéramos por la mañana. En el hotel, mamá y yo permanecimos despiertas mucho tiempo, aunque sabíamos que necesitábamos fuerzas para el día siguiente. ¿Crees que todo saldrá bien?, pregunté en la oscuridad. Tiene que ser así, respondió mamá con firmeza. Tu padre es un hombre fuerte. Por la mañana llegamos temprano al hospital. Papá ya estaba siendo preparado para la operación. Solo nos permitieron 1 minuto con él antes de que lo llevaran al quirófano. No se preocupen, dijo, intentando sonreír. Volveré. Mamá lo besó. Aquí te esperaremos. Luego se lo llevaron y nos condujeron a una sala de espera. Se esperaba que la cirugía durara varias horas. El tiempo transcurría desesperadamente lento. Mamá y yo estábamos sentadas una al lado de la otra, casi sin hablar. A veces alguna de las dos salía a comprar té o a caminar por el pasillo solo para estirar las piernas. En la tercera hora, Eduardo entró en la sala de espera. Lo miré sorprendida, no esperaba verlo allí, en la capital. Eduardo, me levanté para saludarlo. ¿Qué haces aquí? Tomé el vuelo de la mañana, respondió. Quise venir a ver cómo estaba Fernando. Está en cirugía. Ya van 3 horas. Mi suegro asintió. El profesor Martínez dijo que podía tardar hasta 6. Es normal. Se sentó con nosotras, sacó un termo de café y unos bocadillos. Seguramente no han desayunado. Coman. Mamá aceptó agradecida un bocadillo. Gracias, Eduardo. Es usted muy amable. Los 3 nos quedamos esperando. Eduardo habló de cirugías similares que habían tenido conocidos suyos, de los altos índices de éxito, de lo rápido que se recuperaban los pacientes después de un bypass. En 1 o 2 meses, Fernando estará como nuevo, dijo con seguridad. La medicina moderna hace milagros. Su presencia resultaba extrañamente tranquilizadora.
Irradiaba la calma de alguien acostumbrado a resolver problemas y asumir responsabilidades. En la quinta hora, apareció el cirujano, vestido con bata verde y la mascarilla bajada al cuello. Su rostro era serio, pero no sombrío. ¿Familiares de Fernando? Mamá y yo nos pusimos de pie de un salto. Sí, somos nosotras. La operación fue un éxito. Realizamos un triple bypass. El paciente está estable y ahora será trasladado a cuidados intensivos. Sentí que las piernas casi me fallaban de alivio. A mi lado, mamá empezó a llorar suavemente. ¿Cuándo podremos verlo?, pregunté. No antes de 6 horas. Necesita despertar de la anestesia. Pero, repito, todo salió bien. El pronóstico es bueno. El cirujano se marchó y nos quedamos de pie, sin poder creer nuestra suerte. Eduardo dio un paso al frente y, de manera inesperada, nos abrazó a ambas. «¿Ven?», dijo con una sonrisa. «Les dije que todo estaría bien». Salimos del hospital para dar un breve paseo y comer en una cafetería cercana. Por primera vez en días, sentí que podía respirar libremente. Papá viviría. Todo lo demás era secundario. Cuando regresamos, nos dijeron que papá había recuperado la conciencia, aunque estaba muy débil. Nos permitieron verlo a través del cristal de la UCI. Yacía rodeado de máquinas, con tubos que salían de su pecho, sueros, monitores, pero tenía los ojos abiertos. Cuando nos vio, sonrió levemente. «Se recuperará», dijo Eduardo. «Ahora estoy seguro de ello». Esa tarde llamé a Rodrigo para darle la noticia. «Gracias a Dios», exhaló. Estaba tan preocupado. «¿Cómo estás tú?». «Estoy bien, cansada, claro, pero en este momento lo único que importa es mi padre». «Tu padre es un hombre fuerte. Saldrá adelante». «Sí, lo sé». Nos quedamos en silencio. Curiosamente, siempre me resultaba difícil hablar con Rodrigo por teléfono. Sin contacto visual, sentía que perdíamos la conexión. «Esperanza», dijo al fin, «mamá quiere hablar contigo. ¿De verdad se arrepiente de lo que pasó?». Suspiré. «Rodrigo, ahora no es momento para eso». «Lo entiendo. Solo prometí transmitirte el mensaje». «Está bien. Mañana te llamaré con novedades de papá». Nos despedimos y regresé a la habitación de la casa de huéspedes, donde mamá ya dormía, agotada por el estrés y las noches sin descanso. Los días siguientes transcurrieron en el hospital. El estado de papá mejoraba poco a poco. Lo trasladaron de la UCI a una habitación común. Los médicos decían que su recuperación iba bien, sin complicaciones. Eduardo venía todos los días, traía fruta y jugos, hablaba con los médicos. Incluso contrató a una enfermera para aligerar la carga de mamá y mía. Al quinto día después de la operación, cuando papá ya podía sentarse y caminar un poco por la habitación, de repente vi una figura familiar en el pasillo del hospital. Rodrigo. Estaba de pie junto a la ventana, mirando al patio del hospital, sin darse cuenta de mi presencia. Me acerqué. «Rodrigo». Se giró, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Esperanza, no sabía que estabas aquí. ¿Dónde más iba a estar?». «No, me refiero a ahora mismo, en este pasillo». «Ya veo. ¿Cuándo llegaste?». «Esta mañana. Quería saber cómo estaba tu padre y verte». Asentí. «Papá está mejor. Los médicos dicen que podría recibir el alta en una semana. Es una noticia maravillosa. ¿Puedo verlo?». «Ahora está en procedimientos. Quizá más tarde». Nos quedamos en el pasillo, sin saber qué más decir. Qué extraño, el hombre con el que había vivido 8 años de repente me parecía casi un desconocido. «Esperanza», dijo Rodrigo, mirándome directamente a los ojos, «quiero pedirte perdón. Por todo. Por no haberte defendido de mi madre. Por reírme con su brindis. Por ser tan ciego». Guardé silencio, sin saber qué responder. Parte de mí quería perdonarlo, otra parte gritaba traición. «Rodrigo», dije al fin, «no hablemos de esto ahora. Necesito tiempo». «Lo entiendo. Solo quiero que sepas he cambiado. Lo que pasó con tu padre me hizo replantear tantas cosas. La gente suele cambiar solo cuando ocurre una desgracia. No son solo palabras, Esperanza. De verdad he cambiado. Y quiero demostrártelo». Suspiré. «Ya veremos». En ese momento se acercó una enfermera. «Esperanza, tu padre pregunta por ti». «Ya voy», me volví hacia Rodrigo. «Tengo que irme». «Por supuesto, te esperaré». Cuando entré en la habitación, mi padre estaba sentado en la cama, recostado sobre almohadas. Se veía mejor, aunque todavía débil. «Papá»,
¿Querías algo? Sí. Me dio una palmadita en la cama a su lado. Siéntate, hablemos. Me senté, tomando su mano. ¿Cómo te sientes? Mejor, sonrió débilmente. Los médicos dicen que estoy mejorando. Es cierto, pronto te darán el alta. Papá guardó silencio un momento, observándome con atención. Esperanza, quiero hablar contigo sobre Rodrigo. Lo miré sorprendida. ¿Lo viste? Sí, vino mientras tú estabas en la cafetería. Me pidió perdón por lo que ocurrió en tu cumpleaños. ¿Y qué le dijiste? Que aceptaba sus disculpas, pero en cuanto a tu matrimonio eso debes decidirlo tú. Suspiré. No sé qué hacer, papá. Todo parece tan enredado. No voy a darte consejos, hija. Eres una mujer adulta e inteligente y sabes mejor que nadie lo que es correcto para ti. Solo recuerda, la vida es demasiado corta para malgastarla con personas que no te hacen feliz. Las lágrimas me llenaron los ojos. Lo sé, papá. Y una cosa más, apretó mi mano. Decidas lo que decidas, tu madre y yo siempre estaremos de tu lado. Lo abracé con cuidado, sin querer dañar su pecho en recuperación. Gracias, papá. Te quiero. Yo también te quiero, hija. Ahora ve, tu marido te espera. Salí de la habitación con el corazón encogido. Rodrigo estaba sentado en el pasillo, hojeando una revista. Cuando me vio, se levantó. ¿Cómo está tu padre? Bien, me dijo que lo visitaste. Sí, Rodrigo bajó la mirada, incómodo. Quise disculparme. ¿Y, funcionó? Creo que sí. Tu padre es un hombre increíble. Me escuchó sin interrumpir y luego dijo que la vida es demasiado corta para guardar rencores. Sonreí. Eso era tan propio de papá, sabio, indulgente. Esperanza, Rodrigo me tomó de la mano, demos un paseo. Hay algo que quiero decirte. Salimos del hospital y caminamos por un sendero que llevaba a un pequeño parque. He estado replanteándome muchas cosas estos días, empezó Rodrigo. La forma en que viví, cómo te traté, cómo traté a tus padres, cómo permití que mi madre dijera todas esas cosas horribles. Me quedé en silencio, sin interrumpirlo. Sabes, siempre fui el niño de mamá, continuó con una sonrisa amarga. Hacía lo que ella quería, decía lo que quería oír. Incluso me casé contigo en parte porque ella no se opuso. ¿Qué? Me detuve, atónita. No, no en ese sentido, se apresuró a aclarar, con un gesto de dolor. Te amaba, de verdad, te amaba, pero su aprobación era importante para mí. Ella te veía como alguien que podía ser moldeada a nuestro estilo de vida. ¿Moldeada? Sentí la rabia subir dentro de mí. Sí, esa fue la palabra que usó. Será una buena herrera, si la educamos como es debido. No le di importancia en ese momento, pero debía hacerlo. Seguimos caminando en silencio, dejando que sus palabras calaran en mí. Me costaba reconciliar al Rodrigo del que me había enamorado con el hombre que ahora tenía a mi lado. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté al fin. Porque quiero ser honesto, porque estoy cansado de vivir en la jaula que mi madre construyó para mí, porque aún te amo, y no quiero perderte. Lo miré sorprendida. En sus ojos vi una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Esperanza, se detuvo y se volvió hacia mí. Sé que te he herido. Sé que te traicioné cuando me reí con mi madre. Y no te pido perdón, no lo merezco. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Que estoy cambiando. Me quedé callada, dividida. Demasiado dolor, demasiadas heridas. Necesito tiempo, Rodrigo, dije al fin. Tiempo para entender lo que realmente quiero. Él asintió. Lo entiendo. Y esperaré el tiempo que sea necesario. Regresamos al hospital. Rodrigo se despidió de mi padre y de mi madre, y luego volvió a nuestra ciudad natal, mientras yo me quedaba con mis padres. En los días siguientes pensé mucho en nuestra conversación, en mi matrimonio, en lo que realmente quería de la vida. ¿Era feliz con Rodrigo? ¿Todavía lo amaba? ¿Podía perdonar la traición? Las respuestas no llegaban fácilmente. Parte de mí deseaba olvidarlo todo, volver a la vida que teníamos, darle a Rodrigo una oportunidad. Otra parte gritaba por respeto propio, por las cosas que nunca se podían perdonar. 10 días después de la cirugía, dieron de alta a mi padre. Los médicos estaban satisfechos con su progreso y hablaban de una recuperación rápida. Le recetaron medicación, dieta y ejercicio ligero. Decidimos que mis padres se quedarían un tiempo en la capital con la hermana de mamá, mientras yo regresaba a casa para aclarar mi propia vida.
En el aeropuerto, al despedirme, abracé a mi padre con cuidado, consciente de su pecho aún en recuperación. Cuídate, papá, y haz caso a los médicos. Por supuesto, sonrió. Y no olvides lo que hablamos. La vida es demasiado corta. Asentí, con un nudo en la garganta. Y Esperanza, añadió en voz baja, para que mamá no lo oyera, decidas lo que decidas, recuerda, mereces lo mejor. Volví a casa con el corazón pesado. No le había dicho a Rodrigo que regresaba, quería estar sola, reunir mis pensamientos antes de la inevitable conversación. El taxi me dejó frente a nuestro edificio a última hora de la tarde. Subí en el ascensor, abrí la puerta con mi llave y me quedé paralizada en el umbral. El apartamento se veía distinto. Faltaban algunos cuadros de las paredes, también el jarrón que tanto le gustaba a Beatriz y los sillones del rincón del salón. En su lugar había cosas nuevas, sencillas pero de buen gusto. Estanterías de libros, de las que siempre había querido y que Rodrigo había desestimado como demasiado simples. Fotografías, de mí, con mis padres, con mis amigos. Recorrí las habitaciones, sorprendida por los cambios. En el dormitorio, sobre la cama, había una nota. Esperanza, si lees esto, significa que has vuelto. Estoy con mis padres, no quise molestarte. Cambié un poco el apartamento, quité los regalos de mi madre que siempre dijiste que no eran de tu gusto. Espero que te agrade. Llámame cuando estés lista para hablar. Rodrigo. Me senté en la cama, releyendo la nota. Rodrigo realmente estaba intentando cambiar. Recordaba todas mis quejas sobre las cosas de mal gusto pero caras con las que Beatriz había llenado nuestra casa. Lo recordaba y lo había corregido. ¿Pero era suficiente? ¿Podía la redecoración de un apartamento borrar años de indiferencia, burlas, humillaciones? Me duché y me acosté, decidiendo posponer todas las decisiones hasta la mañana. Pero el sueño no llegaba. Me revolvía en la cama, pensando en Rodrigo, en nuestro matrimonio, en lo que me había dicho mi padre. Por la mañana, llamé a Rodrigo. Hola, dijo, y escuché la esperanza en su voz. ¿Has vuelto? Sí, anoche. Gracias por los cambios. El lugar se ve diferente. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Nos quedamos en silencio. La conversación no fluía, como si fuéramos extraños. Rodrigo, dije al fin, tenemos que hablar. Lo sé. ¿Cuándo? ¿Esta noche? Ven a casa a las 7. De acuerdo. Allí estaré. Pasé todo el día preparándome para esa conversación. Caminaba de un lado a otro por el apartamento, ensayando distintos escenarios en mi cabeza. En el fondo ya sabía lo que había decidido, pero admitirlo me daba miedo. Exactamente a las 7, sonó el timbre. Rodrigo estaba en el umbral con un ramo de mis lirios favoritos. Hola, dijo, tendiéndome las flores. ¿Puedo pasar? Claro, tomé el ramo. Es tu casa. Nuestra casa, corrigió, entrando en el salón. Nos sentamos en sillones frente a frente. Rodrigo se veía tenso, pero decidido. ¿Cómo está tu padre?, preguntó. Está bien. Se recupera más rápido de lo que los médicos esperaban. Me alegra oírlo. Dale mis saludos. Asentí. Otra vez silencio. Finalmente reuní el valor. Rodrigo, he pensado mucho en nosotros, en nuestro matrimonio, en lo que pasó en mi cumpleaños y después. Se inclinó hacia adelante, escuchando con atención. He llegado a la conclusión de que no podemos seguir como antes. Demasiadas cosas han cambiado. Lo entiendo, asintió. Yo también lo creo. Deberíamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Sí. Sin la influencia de mis padres, sin su dinero, sin sus expectativas. Solo tú y yo, como al principio. Negué con la cabeza. Rodrigo, no entiendes. No se trata solo de tus padres. Se trata de nosotros, de lo que nos hemos convertido. Podemos cambiar, Esperanza. Yo ya estoy cambiando. ¿Cambiando? ¿En 2 semanas? Después de 8 años de matrimonio en los que permitiste que tu madre me humillara a mí y a mi familia, bajó la cabeza. Sé que merezco tu enojo, pero solo te pido una cosa, dame la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente. Lo miré, el hombre al que alguna vez había amado más que a la vida misma, el hombre en quien había confiado, con quien había soñado envejecer, y me di cuenta de que ya no sentía nada más que un cansado sentimiento de lástima. Lo siento, Rodrigo, pero no puedo, ya no te amo, y no estoy segura de que pudiera volver a amarte después de todo lo que pasó. Se puso pálido. ¿Tú quieres divorciarte? Sí.
Quiero divorciarme. Rodrigo se recostó en el sillón como si lo hubieran golpeado. Esperanza, por favor, piénsalo otra vez. No tomes una decisión precipitada. No es precipitada. Lo he estado pensando estos últimos días. Y me di cuenta de que merezco más. Merezco a alguien que me respete a mí y a mi familia. Que no se ría cuando su madre me llama una tonta de familia pobre. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Sé que me comporté de manera terrible. Y lo lamentaré el resto de mi vida. ¿Pero puede un error borrar 8 años juntos? No fue un error, Rodrigo. Fueron años de indiferencia. Años de poner los deseos de tu madre por encima de los míos. Años de mentiras sobre tu trabajo, tus éxitos, tu independencia. ¿Tú lo sabes? Su rostro se descompuso. Sí, lo sé. Sé que has estado viviendo del dinero de tu padre, no ganándolo tú mismo. Sé que tus proyectos no eran más que fachadas vacías. Sé que este apartamento no fue un regalo de tus padres, sino una inversión que estoy obligada a devolver si nos divorciamos. Rodrigo se quedó mirando el suelo en silencio. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Yo misma lo descubrí. Me crucé con los documentos en tu computadora. ¿Cuándo? Hace medio año. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de asombro. ¿Y te quedaste callada todo este tiempo? Sí, callada, observando. Tratando de entender si en verdad me amabas o si yo era solo un accesorio conveniente para el apellido Herrera. Te amaba, Esperanza, te lo juro. Tal vez, pero no de la manera en que merezco. Volvió a caer el silencio. Rodrigo parecía roto, perdido, pero no podía permitirme compasión. No ahora, cuando por fin había decidido cambiar mi vida. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Presentaré la demanda de divorcio. Espero que no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. ¿Y el apartamento? Sé de los papeles que firmaste, de cómo tendrás que devolver el valor total si nos divorciamos. Estoy preparada para eso. Rodrigo levantó la mirada, impactado. ¿Pero de dónde sacarías esa cantidad de dinero? No lo tengo, pero puedo vender el apartamento y pagarles a tus padres su parte. ¿Y a dónde irás? No lo sé. Alquilaré un lugar hasta que lo resuelva. De pronto, Rodrigo se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. No, dijo con firmeza, no lo permitiré. ¿Qué quieres decir? No aceptaré ningún dinero tuyo por este apartamento. De hecho, lo pondré completamente a tu nombre. Lo miré incrédula. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque quiero hacer al menos una cosa bien. ¿Y tus padres? ¿Estarán de acuerdo? No es asunto suyo. El apartamento ya está a tu nombre, y no usaré el poder notarial para cambiar eso. No sabía qué decir. Ese gesto parecía tan distinto al Rodrigo que había conocido. Gracias, dije al fin. Es un gesto noble de tu parte. Él esbozó una sonrisa amarga. No me des las gracias. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Rodrigo caminó hacia la ventana, mirando la calle. ¿Sabes? Dijo sin girarse. Siempre pensé que la felicidad era el dinero, el estatus, el poder. Eso fue lo que me enseñaron mis padres. Pero resulta que la felicidad es estar con alguien que te ama por lo que eres, no por tu cuenta bancaria ni por tu apellido. Guardé silencio, sorprendida por sus palabras. Me di cuenta demasiado tarde, continuó, cuando ya te había perdido. Rodrigo. No, no me consueles, se volvió hacia mí. Me lo merezco. Y respeto tu decisión. Mañana enviaré a mi abogado con los documentos para transferir el apartamento completamente a tu nombre. Por ahora creo que debo irme. Se dirigió a la puerta. No lo detuve. Dentro de mí sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, como si acabara de despedirme de una parte de mí que había estado enferma durante años y por fin había muerto. Adiós, Esperanza, dijo Rodrigo al volverse en el umbral. Sé feliz. La puerta se cerró, y me quedé sola en el apartamento que ahora era solo mío. Una extraña sensación de libertad me invadió, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Fui a la ventana y vi a Rodrigo subir a su coche. No miró atrás, no hizo ningún gesto de despedida, simplemente se marchó, fuera de mi casa, fuera de mi vida. Al día siguiente, tal como había prometido, Rodrigo envió a un abogado con los documentos. El apartamento pasó a ser completamente mío, libre de cualquier obligación con la familia Herrera. Esperaba una llamada furiosa de Beatriz, acusaciones, amenazas, pero el teléfono permaneció en silencio. Después supe, por conocidos en común, que tras el incidente en mi cumpleaños,
Eduardo había tenido una seria conversación con su esposa. Por primera vez en su matrimonio, la puso en su lugar, prohibiéndole entrometerse en la vida y las relaciones de su hijo. El divorcio fue rápido y sencillo. Rodrigo no impugnó ninguno de mis términos, no hizo contrademandas. Parecía que realmente quería expiar sus errores, haciendo todo lo posible por facilitarme el proceso. Mis padres regresaron de la capital un mes después. Papá se veía mucho mejor, aunque aún estaba débil tras la cirugía. Se quedaron en mi apartamento, había espacio de sobra. ¿Cómo estás, hija?, me preguntó papá cuando estuvimos a solas. Estoy bien, papá. ¿De verdad bien? ¿No te arrepientes del divorcio? Lo pensé un instante. No, no me arrepiento. Fue la decisión correcta. ¿Y Rodrigo? Cambió, se convirtió en otra persona, pero demasiado tarde para nosotros. Papá asintió sin hacer más preguntas. Siempre había respetado mis decisiones, incluso cuando no estaba del todo de acuerdo con ellas. La vida poco a poco tomó un nuevo ritmo. Regresé al periodismo, encontré trabajo en una pequeña publicación donde valoraban mi experiencia y entusiasmo. Mis padres decidieron mudarse a mi ciudad. Después del cierre de la fábrica, nada los ataba ya a su antiguo hogar y querían estar cerca de mí. Les encontramos un apartamento pequeño pero acogedor, cerca del mío. Nos reuníamos a menudo, cenábamos juntos, conversábamos. Por primera vez en años sentí que había recuperado mi verdadero yo, libre de las expectativas de la familia Herrera. No volví a ver a Rodrigo desde el divorcio. A veces oía de él a través de conocidos, decían que se había ido al extranjero, que se había inscrito en una escuela de negocios y que estaba intentando iniciar un proyecto propio, independiente de la empresa de su padre. Eduardo solía llamar a veces, preguntando por la salud de mi padre, ofreciendo ayuda. Curiosamente, después de todo lo ocurrido, desarrollamos una relación casi amistosa. Parecía verme no como a su exnuera, sino como a una persona digna de respeto. Un día, casi un año después del divorcio, me lo encontré en una cafetería. Estaba sentado solo, revisando documentos, y se le iluminó el rostro al verme. Esperanza, se levantó para saludarme. Me alegra verte. Siéntate. Me senté en su mesa, con una extraña incomodidad. Después de todo, era el padre de mi exmarido. ¿Cómo estás?, me preguntó, dejando los papeles a un lado. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Trabajando, como siempre. Hablamos del clima, de las noticias de la ciudad, de la salud de mi padre. Entonces, de pronto, Eduardo dijo: «Sabes, Esperanza, tengo que darte las gracias». ¿A mí? ¿Por qué? Por abrirme los ojos, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Lo miré, confundida. Lo que pasó en tu cumpleaños, continuó, me hizo reflexionar sobre lo que había construido, sobre en qué tipo de personas se habían convertido mis seres queridos. Y no me gustó lo que vi. Guardé silencio, sin saber qué responder. Beatriz siempre ha sido una persona difícil. Eduardo hablaba despacio, eligiendo con cuidado cada palabra. Ambiciosa, exigente, pero alguna vez también fue amable y cariñosa. El dinero y el estatus la cambiaron. Y yo no me di cuenta, porque estaba demasiado ocupado con los negocios. ¿Y Rodrigo? Rodrigo, suspiró. Es mi hijo y lo quiero, pero no puedo negar que lo eduqué mal. Le di todo lo material, pero nada en lo espiritual. Le enseñé a ganar dinero, pero no a ser un hombre. Eduardo bebió un sorbo de café, mirando a algún punto detrás de mi hombro. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó aquella noche? No el brindis de Beatriz, hace tiempo que estoy acostumbrado a su falta de tacto. Ni la reacción de Rodrigo, sabía lo dependiente que era de su madre. Lo que me impresionó fue el discurso de tu padre. ¿El discurso de mi padre? Sí, su dignidad, su entereza, su amor por ti. De repente comprendí que, con todo el dinero del mundo, yo no había logrado darle a mi hijo lo que tu padre te dio a ti, teniendo casi nada. Me sorprendió su franqueza. Eduardo nunca me había hablado con tanta cercanía. ¿Y qué hay de Rodrigo ahora?, pregunté, sintiendo que debía hacerlo. Está en Londres. Estudia, trabaja, trata de encontrarse a sí mismo. Me alegro por él. Ha cambiado mucho, Esperanza. Lo que pasó lo marcó profundamente. Asentí. Espero que para bien. Yo también. Eduardo terminó su café y miró el reloj. Debo irme a una reunión, dijo poniéndose de pie. Fue agradable hablar contigo. Para mí también, respondí,
sorprendida al darme cuenta de que lo decía sinceramente. Estaba a punto de marcharse, pero se volvió. Esperanza, quiero pedirte un favor. ¿Qué tipo de favor? Si algún día Rodrigo quiere volver contigo, dale una oportunidad. No por él, ni por mí, por ti. Veo que de verdad te ama. Y en nuestra familia, ese tipo de amor es raro. No supe qué decir. La idea de volver con Rodrigo me parecía absurda, imposible. No puedo prometerle nada, Eduardo. Por supuesto, asintió. Solo piénsalo. Se fue, dejándome inquieta. No había planeado volver al pasado, había comenzado una nueva vida, una nueva carrera. Pero las palabras de Eduardo me hicieron preguntarme, ¿realmente las personas pueden cambiar, y si pueden, merecen una segunda oportunidad? El tiempo pasó. Me sumergí en el trabajo, escribí más, conseguí un ascenso. Mis padres se establecieron en su nuevo apartamento, mi padre se recuperó por completo de la cirugía. La vida se volvió estable, tranquila, previsible. Y entonces, 1 año y medio después del divorcio, sonó el timbre de la puerta. Abrí y me quedé helada. Rodrigo estaba en el umbral, pero no era el Rodrigo que yo conocía. Este era distinto, más delgado, con un poco de barba, vestido con sencillez, sin aquel brillo pulido de antes. Hola, dijo con inseguridad. ¿Puedo pasar? En silencio, me aparté para dejarlo entrar. Caminó hasta la sala, deteniéndose en medio de la habitación, mirando alrededor. Todo ha cambiado aquí, comentó. Sí, lo renové. El apartamento realmente se veía distinto, paredes claras, muebles minimalistas, muchos libros, fotografías en las paredes. Nada del antiguo lujo, nada del estilo Herrera. Es precioso, dijo Rodrigo. Muy tú. Nos sentamos frente a frente, igual que aquella última noche antes del divorcio. Pero ahora todo era diferente. Éramos personas diferentes, con experiencias distintas, con perspectivas distintas sobre la vida. ¿Cómo estás?, preguntó Rodrigo. Estoy bien. Trabajo en la revista, acaban de ascenderme. Mis padres se mudaron aquí, viven cerca. Me alegro por ti, de verdad me alegro. ¿Y tú? Tu padre dijo que estabas en Londres. Sí, estudié en una escuela de negocios, trabajé en una startup. Volví hace una semana. ¿Para quedarte? No lo sé, se encogió de hombros. Aún no lo he decidido. Volvimos a quedarnos en silencio. Entre nosotros colgaba una pared invisible, no de hostilidad, sino de distancia. Demasiado había quedado sin decir, sin perdonar. ¿Por qué viniste, Rodrigo?, pregunté directamente. Él respiró hondo. Quería verte, saber cómo estás, y decirte algo importante. Te escucho. Rodrigo levantó los ojos hacia mí, llenos de determinación. Hace 1 año y medio, cuando nos divorciamos, pensé que era el fin del mundo. Te perdí a ti, mi relación con mis padres se derrumbó, sobre todo con mi madre. Me sentí un completo fracasado. Por eso me fui, quería empezar de nuevo. Se detuvo, buscando las palabras. ¿Y funcionó?, pregunté, tratando de sonar serena, aunque el corazón me latía con fuerza. Sí, asintió. En cierto modo, sí. Estudié, trabajé, viví por mi cuenta, sin el dinero de mi padre. Por primera vez gané con mi propio esfuerzo. Fue aleccionador. Sonreí débilmente. Me lo imagino. Pero lo más importante que comprendí en este tiempo fue lo idiota que había sido. Lo débil, lo cobarde, lo infantil. Permití que mi madre controlara mi vida, que dictara cómo debía vivir, con quién debía estar. Y perdí lo más valioso que había tenido, a ti. No dije nada, sin saber cómo responder. Había una sinceridad en sus palabras que no le escuchaba desde hacía años. Esperanza, se inclinó hacia adelante, no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Sé que tienes tu vida, y probablemente no quieras regresar al pasado. Solo quería darte las gracias. ¿Darme las gracias? ¿Por qué? Por hacerme mejor. Porque gracias a ti, y a tu padre, entendí al fin lo que significa ser un hombre de verdad. Ser una persona, no una marioneta. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad al anochecer. ¿Sabes?, prosiguió, sin volverse. Cuando tu padre le quitó el micrófono a mi madre, al principio me aterraba el escándalo. Luego escuché sus palabras, serenas, dignas, sin acusaciones ni insultos. Te defendió a tu familia, pero lo hizo con tanta dignidad. De repente vi lo que debía ser un hombre de verdad. Y comprendí lo lejos que estaba yo de ese ideal.
Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. La imagen de mi padre, pálido pero resuelto, caminando al centro del salón para defender mi honor, quedó grabada para siempre en mi memoria. Así es él, dije en voz baja. Siempre ha sido así. Rodrigo se volvió hacia mí. Quiero disculparme con él en persona. ¿Crees que aceptaría verme? Lo pensé un momento. Mi padre nunca había hablado mal de Rodrigo, ni siquiera después de todo. Creo que sí. No es alguien que guarde rencor. Gracias, Rodrigo parecía sinceramente agradecido. Volvimos a callar. Miré a este nuevo Rodrigo, más maduro, más auténtico, y recordé lo que Eduardo me había dicho: ¿realmente las personas pueden cambiar, y si lo hacen, merecen una segunda oportunidad? Esperanza, rompió el silencio Rodrigo, me voy en una semana. Regreso a Londres. Tengo trabajo allí, un proyecto que inicié. Ya veo. Pero antes de irme, quisiera pedirte algo. Lo miré con cautela. ¿Qué? No lo que piensas, sonrió débilmente. No te pido que vuelvas conmigo. Solo quisiera cenar contigo. Una vez. No como amigos, ni siquiera como exesposos, sino como dos personas que alguna vez fueron cercanas y que quieren despedirse como corresponde. Dudé. Una parte de mí quería aceptar, Rodrigo realmente había cambiado, y sentía curiosidad por saber en quién se había convertido. Otra parte temía reabrir heridas viejas. No lo sé, Rodrigo, dije con honestidad. Lo entiendo, asintió. No tienes que responder ahora. Aquí tienes mi tarjeta con mi número. Si decides que quieres esa cena, llámame. Si no, lo entenderé. Me tendió una pequeña tarjeta blanca. Noté que no tenía ningún logotipo de empresa, ninguna huella del imperio de su padre, solo su nombre y su información de contacto. Debería irme, dijo Rodrigo, dirigiéndose a la puerta. Gracias por escucharme. En el umbral, se volvió. Y, Esperanza, me alegra que estés bien. Te mereces ser feliz. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé largo rato en el pasillo, mirando la tarjeta en mi mano. Luego caminé lentamente hacia la sala de estar y me senté, tratando de ordenar mis sentimientos. ¿Qué sentía ahora por Rodrigo? No amor, ese se había enfriado hacía mucho, pero tampoco odio, ni siquiera rabia, más bien una mezcla de curiosidad y cautela. Había cambiado, eso era evidente, pero ¿sería suficiente para darle una segunda oportunidad, aunque solo fuera de amistad? No lo sabía. Dejé la tarjeta sobre la mesa de centro y decidí pensarlo después. Al día siguiente les conté a mis padres sobre la visita de Rodrigo. Estábamos cenando en su casa. Mamá había horneado su famoso pastel de repollo, y papá abrió una botella de vino. Su pequeño apartamento siempre era acogedor, impregnado del olor de la comida casera y de las flores frescas que a mi madre le encantaba poner en jarrones. Entonces, ¿qué has decidido?, preguntó mi padre cuando terminé. No lo sé, negué con la cabeza. Una parte de mí quiere decir que sí, solo por curiosidad. Otra parte dice que es mejor dejar todo como está. ¿Y qué dice tu corazón?, preguntó mi madre en voz baja. Lo pensé un momento. Está en silencio. Ya no lo amo, si a eso te refieres. No tienes que amar a alguien para darle la oportunidad de enmendarse, dijo mi padre. A veces no es por ellos, sino por ti. ¿Qué quieres decir? El perdón libera no solo al perdonado, sino también al que perdona. Tal vez esa cena te ayude a soltar por fin el pasado. Miré a mi padre con sorpresa. Después de todo, él seguía siendo sabio y generoso. ¿Lo verías tú, si estuvieras en mi lugar?, pregunté. Sí, asintió mi padre. Si de verdad ha cambiado, me alegraría verlo con mis propios ojos. Yo también, añadió mi madre. Hay bondad en todas las personas, aunque esté enterrada muy hondo. Sonreí. Mis padres siempre habían sabido ver lo mejor de la gente sin perder el sentido de la realidad. De acuerdo, dije. Lo pensaré. Pasé 2 días más dándole vueltas, recordando mi matrimonio con Rodrigo, los buenos y los malos momentos, sus palabras, su rostro durante nuestro último encuentro. Por fin decidí. Esa tarde lo llamé. Hola, Rodrigo. Soy Esperanza. Esperanza, su voz sonó sorprendida, pero feliz. Me alegra tanto que hayas llamado. Cenaré contigo, dije directamente, pero solo como amigos, nada más. Por supuesto, aceptó de inmediato. Solo como amigos. Gracias, Esperanza. Quedamos en vernos en un pequeño restaurante del centro. No en el palacio, para ambos ese lugar cargaba con demasiados recuerdos dolorosos.
El día señalado pasé mucho tiempo decidiendo qué ponerme. Quería verme bien, pero no como si me hubiera esmerado demasiado. Al final elegí un sencillo vestido negro y un collar de perlas, el regalo de mis padres por mi 30º cumpleaños. Rodrigo ya me esperaba cuando llegué. Se levantó al verme entrar, su rostro iluminándose con una sonrisa. «Estás hermosa», dijo cuando llegué a la mesa. «Gracias. Tú también». Y era cierto. Londres claramente le había sentado bien, se le veía en forma, bronceado, con un nuevo brillo en los ojos que antes no estaba allí. La cena comenzó un poco tensa. No sabíamos de qué hablar, ambos temerosos de tocar temas dolorosos. Pero poco a poco, con cada copa de vino, el ambiente se fue relajando. Rodrigo me habló de su vida en Londres, de su trabajo en una startup que desarrollaba aplicaciones para organizaciones benéficas. Por primera vez desde que lo conocía, vi verdadera pasión en sus ojos. «No da mucho dinero», dijo, «pero siento que hago algo que vale la pena, que de verdad ayuda a la gente». Yo le hablé de mi trabajo en la revista, de la nueva serie de artículos sobre temas sociales en la ciudad que me habían asignado. «He leído tus artículos», dijo Rodrigo de pronto. «Los encontré en internet. Son poderosos». «¿De verdad?». Me sorprendí. Nunca antes le había importado mi trabajo. «Sí, especialmente el sobre el hospicio infantil. Incluso doné dinero después de leerlo». Hablamos de libros que habíamos leído, películas que habíamos visto, lugares que habíamos visitado. Y poco a poco me di cuenta de que de verdad me interesaba este nuevo Rodrigo. Se había vuelto más profundo, más sincero, más abierto. Cuando llegó el postre, finalmente reuní el valor para hacer la pregunta que había tenido en mente toda la noche. «Rodrigo, ¿cómo están las cosas con tus padres ahora? Dijiste que todo se vino abajo después de nuestro divorcio». Dejó el tenedor y suspiró. «Con mi padre, mejor. Incluso invirtió en mi startup, pero en mis términos, como socio igual, no como benefactor». «¿Y con tu madre?». «Sigue siendo complicado. No puede perdonarme por no haber luchado por nuestro matrimonio, por haberte dejado ir, y por culparla abiertamente de nuestra ruptura». «¿Hiciste eso?». No pude ocultar mi sorpresa. «Sí», asintió. Le dije exactamente lo que pensaba de su comportamiento, de cómo te trató a ti y a tus padres, de cómo me manipuló todos esos años. ¿Y cómo reaccionó? Al principio, estaba furiosa. Luego intentó hacerse la víctima, y cuando se dio cuenta de que no funcionaba, simplemente dejó de hablarme. Todavía lo hace, salvo cuando es absolutamente necesario. «Lo siento», dije, y lo sentía de verdad. «No lo sientas», sonrió levemente. «Mi relación con mi madre es mi problema, y yo lo resolveré. Tarde o temprano tendrá que aceptar que ya no soy el niño de mamá que solía ser». Cuando terminó la cena, salimos a la cálida noche de verano. Rodrigo se ofreció a acompañarme a casa, y acepté. Paseamos por calles tranquilas, hablando de cosas pequeñas, y fue sorprendentemente fácil con él, como si realmente fuéramos viejos amigos, libres del pesado equipaje del pasado. En mi puerta nos detuvimos. «Gracias por esta noche», dijo Rodrigo. «Fue realmente agradable verte». «A mí también», sonreí. Sorprendentemente, pero es cierto. Me miró con tanta ternura que por un momento mi corazón vaciló. «Esperanza», dijo suavemente, «sé que lo nuestro terminó. Sé que ya no me amas. No te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Pero tal vez podamos seguir en contacto. No como exesposos, sino como personas que aún tienen cosas que decirse». Vacilé. Una semana atrás habría dicho que no sin pensarlo. Pero ahora, después de esta velada, la idea de ver a Rodrigo de vez en cuando no me parecía tan imposible. «Tal vez», dije con cautela. «No hagamos promesas. Tú te vas, ambos tenemos nuestras propias vidas. Pero si quieres llamar o escribir, responderé». Su rostro se iluminó. «Gracias. Es más de lo que esperaba». No intentó besarme ni siquiera abrazarme al despedirse. Simplemente sonrió y caminó hacia su coche. Lo vi marcharse, sintiendo una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que pudo haber sido, si tan solo hubiera cambiado antes, y esperanza de que tal vez pudiéramos construir algún tipo de relación nueva, más sana y honesta. Rodrigo voló 3 días después. Antes de partir, se reunió con mis padres. Yo no estuve presente, pero luego mi padre me contó que Rodrigo se había disculpado sinceramente y le había agradecido la lección que había aprendido aquella noche. «Realmente ha cambiado», dijo mi padre, «y creo que para bien.
La vida continuó. Yo trabajaba, pasaba tiempo con mis padres y amigos, salía de vez en cuando, aunque nada serio. Rodrigo y yo intercambiábamos correos electrónicos. Él me contaba sobre su vida en Londres, sobre la startup que cada día tenía más éxito. Yo le respondía con mis propias noticias, pensamientos, impresiones de libros y películas. Poco a poco, esas cartas se convirtieron en una parte importante de mi vida. Hablábamos de todo: política, filosofía, arte, tecnología. Descubrí a Rodrigo de una manera completamente nueva, como un conversador inteligente, reflexivo, alguien con quien podía hablar de cualquier cosa. Y entonces, aproximadamente un año después de nuestra cena, recibí un extraño correo suyo. Esperanza, tengo una propuesta, pero temo que pienses que es una locura. ¿Puedo llamarte? Respondí que sí, por supuesto. Me llamó esa misma noche. Hola, dijo, y pude oír la tensión en su voz. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cuál es esa propuesta misteriosa? Tomó aire profundamente. Nuestra startup acaba de conseguir una gran inversión. Estamos expandiéndonos, abriendo oficinas en varios países. Yo voy a dirigir la filial en Europa del Este. Felicidades. Eso es maravilloso. Gracias. Y necesito a una periodista fuerte. Alguien que pueda manejar las relaciones públicas, que sepa contar nuestra historia, que pueda escribir textos potentes y conmovedores sobre temas sociales. Alguien exactamente como tú. De repente entendí hacia dónde iba. Rodrigo, ¿me estás ofreciendo un trabajo? Sí, sonaba casi disculpándose. Sé que puede parecer extraño, dado nuestro pasado, pero realmente creo que eres perfecta para esto, y significaría mucho volver a trabajar contigo. Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. ¿Trabajar con Rodrigo, después de todo lo pasado? Pero al mismo tiempo, el proyecto sonaba apasionante, y en el último año, nuestros intercambios se habían vuelto casi amistosos. Necesito pensarlo, dije al fin. Es una decisión seria. Por supuesto, asintió de inmediato. Te enviaré todos los detalles, sobre el proyecto, el salario, las condiciones. Y decides. Sin presiones. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón, mirando por la ventana. La propuesta de Rodrigo me había tomado por sorpresa, pero cuanto más pensaba en ella, más atractiva me parecía. Hacía tiempo que sentía que había superado mi trabajo actual, que quería algo más grande, más significativo. Al día siguiente lo comenté con mis padres. Como siempre, me apoyaron. Haz lo que sientas correcto, dijo mi padre. Ya eres lo bastante mayor para tomar tus propias decisiones. Y no tengas miedo de arriesgarte, añadió mi madre. A veces hay que adentrarse en lo desconocido para encontrar algo nuevo y hermoso. Una semana después llamé a Rodrigo y le dije que aceptaba. Se alegró tanto que no pude evitar sonreír ante su entusiasmo. No te arrepentirás, prometió. Este será un proyecto maravilloso. Y ahora, 2 años después, estoy sentada en la oficina de nuestra empresa en Praga, terminando un artículo sobre una nueva iniciativa de apoyo a niños con necesidades especiales. Fuera de la ventana cae nieve, y en la sala contigua Rodrigo dirige una reunión con el equipo de desarrollo. Nuestra relación ha pasado por otra transformación. De exesposos a corresponsales, de amigos a colegas, y luego a algo nuevo, algo que ninguno de los dos se ha apresurado a definir. Trabajamos juntos, vivimos en apartamentos separados, pero pasamos gran parte del tiempo lado a lado. A veces vamos al cine o al teatro, a veces simplemente nos sentamos en un café y hablamos durante horas. Ya no está la pasión ardiente del pasado, pero sí hay algo más profundo: comprensión, respeto, ternura. Mis padres nos visitaron el verano pasado. Cuando mi padre nos vio juntos, simplemente sonrió con complicidad, pero no dijo nada. Nunca ha intentado imponerme su opinión, siempre dejándome decidir por mí misma cómo vivir mi vida. A veces pienso en aquella noche en que Beatriz pronunció su humillante brindis y mi padre se levantó y caminó hacia el micrófono. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Rompió las ilusiones a las que me aferraba desde hacía tanto tiempo y me obligó a enfrentar la verdad. Pero también abrió el camino hacia la verdadera libertad, hacia el reconocimiento de mi propio valor, hacia una nueva vida en la que ya no intento estar a la altura de las expectativas de otros, sino que sigo mis propias reglas. No sé qué traerá el futuro. Quizás Rodrigo y yo sigamos siendo colegas y amigos. Quizás nuestro vínculo crezca hasta convertirse en algo más.
Pero ahora ya no temo a lo desconocido. Sé que merezco lo mejor, como una vez me dijo mi padre, y nunca más me conformaré con menos. En cuanto a Beatriz, solo nos hemos visto una vez en todos estos años, en el cumpleaños de Eduardo. Apenas ha cambiado, sigue altiva, sigue mirando a los demás por encima del hombro, pero sus palabras ya no tienen poder para herirme. He aprendido a valorarme no por el estatus, no por la riqueza, sino por lo que soy en realidad. Y esa es quizá la lección más importante que he sacado de toda esta historia: la dignidad humana no se mide por el grosor de una billetera. Se encuentra en los actos, en las palabras, en la capacidad de proteger a los que ama sin recurrir a insultos ni humillaciones. Mi padre siempre lo entendió. Ahora yo también lo entiendo. Y cada día le agradezco esa lección de dignidad, una lección que dio no solo a mí, sino también a la familia Herrera aquella noche en que mi suegra se quedó petrificada, desconcertada por su discurso sereno y honorable. Ella presenció algo que nunca podría comprar con todos sus millones: la verdadera fortaleza de espíritu, el verdadero amor, la verdadera nobleza. Y esa visión la sacudió hasta lo más profundo. Para mí, marcó el inicio de mi camino hacia mi yo real, hacia la mujer que conoce su valor y no permitirá que nadie lo disminuya, hacia la hija que está orgullosa de su padre y se esfuerza por ser digna de su amor, hacia la persona que finalmente puede decir: soy feliz. Feliz simplemente porque vivo con autenticidad, amando a quienes lo merecen y sin desperdiciarme en quienes no lo hacen. Y en esa felicidad está el mérito de mi padre, quien aquella noche encontró la fuerza para levantarse y decir la verdad. Una verdad sencilla, pero tan vital, la verdad sobre la dignidad humana. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.